este es un Metrópolis muy especial, esos programas que uno hace como en familia, con personas que uno se siente que está, bueno, En confianza. o en la enoteca, o en el catador, y cosas así, Wow. porque aunque los temas que vamos a tratar tienen vertientes que no son muy agradables, pero estamos de verdad entre personas muy comprometidas, muy amigos. La segunda parte del programa tendrá a José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor, especialista en el análisis de políticos dominicanos, y vamos a hablar algo sobre ese tema. Ya él está tranquilo porque sabe de qué vamos a hablar. Cuando personas como la doctora Rosy Pereira llegan a Metrópolis, como doña Amelia Bolívar, uno sabe que tiene que hablar muy poco porque ellos se van a encargar, manejan la palabra, son locuaces y además están comprometidos con una causa. Y este mes se celebra el Día del No al Maltrato contra los envejecientes. Y a veces pensamos que no es suficiente decirlo cada día porque sorprende esa actitud en contra, y hay que decirlo así, en contra de personas que ya no son tan jóvenes. Bienvenida, doctora, bienvenido Bolívar, bienvenida Amelia, el programa es de ustedes. Gracias. Pues lo que nos trae a nosotros aquí en el día de hoy es que el 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato a las personas mayores. Eso comenzó como una iniciativa pequeña en Naciones Unidas en el 2006 y se ha convertido ya en una iniciativa global. Ya la gran mayoría de los países del mundo celebran ese día porque eso ha producido un cambio en la mentalidad de muchas personas. Ya por eso, por el WEAD, en el día de hoy más personas conocen acerca de lo que está pasando en nuestras sociedades con los adultos mayores, cómo son maltratados, excluidos, discriminados. Ya mucha gente, las personas mayores se han empoderado y conocen lo que son los derechos civiles y que les pertenecen. Ya se han hecho muchos estudios, se han hecho iniciativas de políticas públicas que van a la prevención del abuso en las personas mayores. O sea que esa iniciativa del 2006, apenas 8 años, ha corrido mucho. Y nosotros queremos en esta oportunidad, y gracias a ti, Carmen, que nos permites estar en tu programa, llamar a la población dominicana para que se haga consciente. Nosotros necesitamos mucho más presencia de esa figura del abuelo abusado para nosotros tenerlos pendientes. Eso lo queríamos tener en la parte de atrás de nuestras mentes, porque sencillamente no queríamos aceptarlo. Pero con los estudios que se han hecho sobre abuso y maltrato en República Dominicana, uno que se hizo hace 4 años, que lo hizo la Red Dominicana por una Vejez Digna, que fue un estudio más concentrado, basado en 8 barrios de la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional, y uno que se hizo a nivel nacional, que fue patrocinado por el UNPA, por el Fondo de Población de Naciones Unidas y el CONAPE, que nos da una idea de lo que está pasando. Se habla de un 76% de las personas entrevistadas, se entrevistaron 800 y pico de personas, el 76%, señores, manifestó que habían sido abusadas, de todos los tipos de abuso que pueden haber. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención, no solamente a nosotros como sociedad, sino a los dirigentes de nuestro país, de que deben hacerse políticas públicas, una ley contra el abuso, porque nosotros tenemos una serie de leyes en la República Dominicana que la mayoría no se cumplen, pero necesitamos hacer mucho más énfasis en eso para ver si nosotros podemos pararlo, porque hablar de un 79%, 76% de las personas abusadas, eso es mucho. Estaba buscando la fecha de Ese estudio se hizo en el 2012, pero fue en noviembre de 2012, las informaciones se dieron el año pasado, o sea que es relativamente reciente. Lo que fue el análisis del estudio fue el año pasado. Quiere decir que nosotros podemos manejar estas cifras Sí, como sí, reales, sí, como porque reales. no ha cambiado, No. o no se O supone. por el contrario, para nosotros debe haber incrementado. Debe haber incrementado. Yo les comentaba fuera del programa que a veces parece inconcebible esa situación en una sociedad como la nuestra, donde se supone que somos piadosos, cariñosos, amables. Sin embargo, me imagino, y usted va a hablar del estudio, que la estadística desmienten
esa percepción de amabilidad y de no abuso en contra de los adultos mayores. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre? Yo pienso que es también quizás la formación que a veces tenemos, ¿no? Es como nosotros nos han formado en nuestra sociedad y quizás eh, nunca hemos tenido esa visión de integración a las personas mayores. Es decir, cuando una persona entra en edad, pues sencillamente pensamos que ha cumplido su misión histórica y no somos capaces de ver que hay en esa persona una persona que transita una etapa de la vida. O sea, no estamos aceptando la vejez como una etapa de la vida al que todos aspiramos, ¿sí? de manera inequívoca, ¿no? Todos aspiramos a ser viejos, todos aspiramos. Sin embargo, como que nunca le damos el lugar correcto, el lugar que pertenece. Entonces por eso estamos en este proceso. La idea es que la gente pueda percibir la vejez de manera distinta, pueda percibir la vejez como un momento en el que todo ser humano transita, si es que puede llegar hasta esa edad. Es un privilegio, es un honor poder llegar a viejo. Entonces, de eso se trata fundamentalmente. Y yo digo que qué bueno que en este momento pues estamos próximos al 15 de junio, que es el día de toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a personas mayores, y que esto se combine justamente con lo que son todos los aprestos que se dan en Naciones Unidas por establecer una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores. Fíjense que hay varias convenciones, hay convenciones de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad, pero ninguna de estas convenciones, e incluso la de los derechos humanos, e incluso esta no establece lo que son los derechos de las personas mayores de manera concreta, de manera específica. Por eso se está trabajando en todo lo que, o sea, Naciones Unidas tiene una agenda abierta de discusión para establecer una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores. Y nuestro llamado en este momento, al igual como planteaba la doctora Rossi, es al Estado para que podamos ser partícipes de ese proceso. Sí, para que ese proceso no nos pase por encima, sino que desde el Estado también podamos asumir compromiso y responsabilidad en torno a lo que son los derechos de las personas mayores. Doña Amelia Cordero es miembro de la Red Dominicana para una vejez digna. ¿Cómo se integra usted a esta red, señora Cordero, y cuál ha sido su experiencia, no solo en la red, sino como una adulta mayor que está en perfectas condiciones de salud? O en muy buenas condiciones de salud, porque todos tenemos achaques. Gracias, ¿no? Sí. Muchas gracias. Realmente yo llegué a la red invitada por una amiga que también tiene una asociación, doña Eusebia Rojas, de Sodaén, que nos llevó para que yo viera cómo era ese grupo de personas que se reunían allí, y ella me escuchaba hablando. Yo antes había estado en el programa que lo fundé, Abuelos 911, y también estuve en el teatro. O sea, yo siempre he estado en situaciones donde me han conocido, pero más que nada las personas mayores se dirigen a mí porque me ven que yo siempre trato de dedicarle una sonrisa, más que nada a los envejecientes. Yo digo que esa es la clave para que los muchachos también, nuestros nietos, se sientan bien con sus abuelos. Los abuelos no debemos ser los que le damos siempre boche a los pobres muchachitos, porque para mí, como yo he sido maestra también de ellos y los he enseñado, ahora que se usa alfabetizar, que estamos en ese empeño, y yo les he enseñado mucho y siempre los tengo cerca, pero me hago muy cómplices de ellos, y me parece que esa es por eso, por lo que me toman más o menos en cuenta, que nunca he tenido ese problema. Pero déjeme decirle que yo también veo las noticias y oigo todos los noticieros y veo los periódicos, y es terrible lo que ahora está aconteciendo en nuestro país. Doña Amelia, ¿usted piensa que es una situación nueva el abuso en contra de los adultos mayores, o ahora gracias a los medios de comunicación conocemos que eso existe y quizás antes existía, pero no se divulgaba? Quizás existía antes, pero en realidad no es que no se divulgara, es que era menor. Ahora hay una afluencia de jóvenes maltratando, abusando y haciendo
daño y perjuicio con sus bienes a sus abuelos, a sus vecinos, a las personas hasta que están en malas condiciones físicas, que no, en lugar de ayudarles, lo que hacen es que le empujan o le pasan por encima si están tiradas en el suelo. Es muchísimo lo que se está viendo ahora, que antes nunca se vio. Por eso yo creo que ha habido una afluencia mayor en estos momentos. Doctora, yo me imagino que aparte de la participación en el Instituto del Abuelo, de su participación con estas redes, estas organizaciones, en su consulta usted quizás se sorprende con los casos de maltrato hacia las personas mayores. ¿Es una percepción o usted lo ha visto? Porque a veces me resisto, doña Amelia dice, lo vemos en la prensa. Es verdad, pero cuando tú ves algo en el periódico es como algo que pasó muy lejos de ti y no lo sientes cerca. ¿Usted lo tiene eso? No. Déjeme decirle que recién llegué yo aquí de hacer mi posgrado en Londres. Mi primer caso de maltrato, de una abuela maltratada, lo viví yo con mucho pesar. Era una persona de una familia muy conocida de este país, con mucho poder económico, que había muerto su esposo, tenía 2 hijas y las hijas decidieron traérsela a vivir para la capital, porque consideraban que ella estaba en un pueblo y que ella estaba sola en esa casa tan grande. La trajeron para acá, una de las hijas que estaba casada con un jugador, ella le había dilapidado la fortuna que esa misma señora le había dado porque ella dividió los bienes. La mitad, el 50% para ella, como establece la ley, y el 50% para sus 2 hijas. Pero ya el jugador le había dilapidado la fortuna y esa hija fue que se la llevó para su casa. Señores, para mí fue tan penoso ver a esa paciente que llega a mi consultorio con los brazos amoratados y me dijo ella, que era una persona de temperamento fuerte, le digo, ¿qué pasó? Dice, ella me señaló a su hija. Me dijo, y usted no sabe lo que ellos me hacen. La nieta, parece que la nieta, al ver que la mamá la maltrataba, también actuaba mal con ella. Quédate tranquila para peinarte con un cepillo y me da por la cabeza, me decía la señora. La hija lo que quería era que yo sedara a la señora para que se quedara tranquila. Como yo me negué a cegarla, no, lo que tienen que hacer es buscarle un apartamento a ella con una persona que la tiene, porque ella tiene recursos para eso. Buscarle un apartamento para que ella tenga su espacio, porque eso era lo que quería la señora. Y reunía a las 2 hijas y todo. Pues quiero que usted sepa, buscaron otro médico que la sedó, la señora hizo una fractura de cadera y murió. Eso le estoy hablando, señores, de hace 20 años. 20 años hace de eso. O sea que los casos de abuso han existido. No es un asunto de ahora, pero como dice doña Amelia, se ha desbordado la situación por una serie de factores. Hay factores de riesgo para el abuso. La edad, el sexo es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. La fragilidad, el aislamiento, la convivencia con otras generaciones más jóvenes que ellos. Y sobre todo, lo que yo encuentro que ha propiciado el aumento de la incidencia de abuso es el hecho de que muchas personas mayores son ahora jefes de familia, viven con los nietos sin educación ninguna porque los padres han migrado y los están maltratando. Entonces hay una serie de factores que tenemos que verlo y sobre todo, si hay una historia de maltrato en la familia, eso lo que hace es que se replica, se reproduce en las otras generaciones. Tenemos que hacer una pausa, pero contando usted eso tiene connotaciones penales. Eso es una infracción que se cometía y que se debe cometer. Y cuando se comete eso amerita una denuncia. Es conmovedor, pero es una infracción. Hacemos una pausa y regresamos con el maltrato en contra de los adultos mayores.
cómo enfrentar estos problemas? Bueno, aparte de la consulta, la concientización, la concienciación. Y yo me imagino que ese es el objetivo de ustedes a Seguro. propósito de ese Día Internacional. ¿Qué ustedes quieren? Primero, ¿qué quieren con nosotros como sociedad? Y después, me imagino que tienen una demanda específica al Estado. No sé si tú quieres, Bolívar, decir algo. Bueno, sobre Yo puedo todo que seguir. estamos en ese sentido llamando la atención sí a las autoridades a fin de que se le pueda poner atención a este tema, porque se dan eso que explica la doctora Rossi, pero también hay otros casos, maltrato incluso de tipo laboral. Yo conozco también de casos de personas que han entrado en edad y que sencillamente del sector privado, sencillamente ahora le están presionando para que renuncie a todo lo que son sus prestaciones, a todo, o sea, renuncie, dejen el trabajo, sencillamente vaya presionándolo. Conozco recientemente un caso de un señor que, bueno, ha dado casi su vida trabajando y que trabaja como watchman y lo han estado presionando en ese sentido y estamos apoyándole y acompañándolo en ese caso. Pero es importante que las autoridades también puedan de alguna manera sensibilizarse frente a casos de este tipo. Por eso es que hemos estado, incluso ahora solicitamos una cita con el señor Procurador General de la República, un poco para plantearle, motivarle y sensibilizarle frente al tema, porque de eso se trata. O sea, lo que estamos haciendo en la campaña es visitando y conversando con personalidades, con representantes del Estado y de gobierno, a fin de que puedan de alguna manera sensibilizarse y entender que este tema debe ser atendido y que el caso de maltrato a personas mayores también debe ser perseguido y evitado y prevenido, porque hay que prevenirlo. Entonces, son de las cosas fundamentalmente que yo entiendo que en este momento deben hacer, además de la toma de las decisiones de políticas en ese sentido, a fin de evitar que pueda seguir reproduciéndose el maltrato en las personas mayores. Doña Amelia Cordero, si usted no gozara de salud, ¿usted cree que su situación y su entusiasmo, a pesar de ser una adulta mayor, fuera igual? ¿Usted cuenta con un apoyo familiar o simple y llanamente con el apoyo más importante que es el de Amelia Cordero? Realmente yo no me encuentro en este momento con ni siquiera pensión, que ya debía tener una por lo menos solidaria, pero vivo con mi hijo, que es el único que tengo, y con mis nietos, y gracias a Dios puedo gozar de la salud y de todos los apoyos que fueran necesarios en ese sentido. Pero verdaderamente aquí no hay una pensión como en Estados Unidos o fuera en España, en muchísimos sitios donde el adulto mayor ya automáticamente pasa sus años de retiro, pues tiene una pensión solidaria, o por lo menos le llega por estar más crecidito en lo que dicen la edad de los mayores. Usted hace vida social, usted va a la iglesia, al cine, va a los sitios públicos. ¿Siente alguna discriminación o cuando va con su hijo se siente mejor? No, yo siempre he estado caminando sola para todas partes, pero tengo muchos amigos casualmente en esos sitios. Primero, yo estoy en todas, vamos a decir, me perdonan que es un refrán, pero es muy usado entre nosotros, los adultos mayores. Tú estás en todas, pero sí también en misa, porque dice el refrán, tú estás en todas menos en misa, pero yo me veo todos los días en la iglesia. Por lo menos a mí me gusta mucho. Yo soy católica, estoy en la iglesia de San Antonio, que es mi barrio, y por el otro tema, por el otro lado, quizás para el equilibrio, vamos a decir emocional, porque uno allí se siente muy cerca de Dios y hasta les recuerdan que tal vez no nos queda mucho tiempo por llegar, pero en las tardes quizás también me voy a dar una vueltecita por el Club de los Soneros o Claro. alguno de esos lugares donde también se refresca uno el alma. De vez en cuando hasta me ponen a bailar y a cantar y yo... Mientras se pueda, se hace. Yo nunca me niego. Yo digo que a mí cuando me agarre la que me está persiguiendo
si es que me agarra, tiene que ser en la calle, porque en mi casa yo no la voy a esperar acostada. Y a veces hay muchos tapones, quizá no le encuentran. No, a mí no me atrapan así. Doctora, usted mencionó su llegada al país después de su especialización. ¿Hay algún cambio desde, si usted piensa en ese tiempo hasta ahora? Sí, el cambio ha sido para lo peor, porque nosotros hemos visto que ha aumentado mucho la incidencia. Desde que comenzó a entronizarse las drogas en los barrios, es increíble que no solamente el abuso más frecuente que uno ve, que es el abuso psicológico, pero hay barrios específicos. En el estudio que nosotros hicimos en Villas Agrícolas, fue el único barrio donde nosotros encontramos maltrato físico. La gran mayoría de los casos son abusos psicológicos, financieros, pero el maltrato físico, usted lo vimos nosotros solamente en ese barrio, pero es por la alta incidencia de drogadicción que hay en ese barrio. Lo que fue el maltrato físico y el financiero fueron los que sobresalieron ahí. O sea que nosotros nos hemos deteriorado como sociedad. Y es necesario que nosotros tratemos de ir al rescate de nosotros mismos, porque sociedad somos todos, es el conjunto de todos nosotros. Y nosotros mismos, desde nuestros espacios de interacción con nuestras familias, con el entorno que nos rodea, ahí es donde nosotros debemos comenzar nuestro trabajo, porque es un asunto de prevención. Tenemos que desarrollar programas de prevención contra el abuso, pero no nosotros como organizaciones necesitamos la mano del gobierno, porque es el gobierno quien tiene que lanzarse a la calle para hacer una campaña real a nivel nacional, que es costosa, donde nosotros utilizamos todos los medios de comunicación masiva, donde se hagan conferencias regionales a tratar ese tema para que la gente esté consciente, que la gente pueda divulgarlo, que establezcan una línea de apoyo. La Fiscalía tiene una línea donde pueden llamar los abusados, pero nosotros nos damos cuenta que eso para un adulto mayor tiene que haber un equipo que me le dé seguimiento a los casos. No es solamente que ellos vayan, reporten algunas veces. Bueno, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente revela que en 5 años ellos han rescatado 4.762 personas en 5 años. El último caso fue uno que reportó en el periódico en abril pasado. Señores, en 5 años, cuando nosotros estamos hablando de un 79% de abusados. O sea, eso se queda muy por debajo de lo que debía ser la denuncia del abuso. Pero es que todavía nosotros no hemos empoderado nuestra población envejeciente para que vayan, denuncien, tengan respaldo, que sepan que están respaldados, que sepan que no les va a pasar nada porque no lo denuncian por miedo. Claro que sí, la indefensión propia también de las condiciones y de las consecuencias de una denuncia. Bueno, yo espero que esta celebración, esta conmemoración sirva para poner el tema en la agenda y como se lo he dicho, ya tienen en Metrópolis y en el Matutino Alternativo también un espacio para seguir hablando del maltrato hacia las personas mayores en la República Dominicana. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor José Miguel Gómez, que ahora lo necesitamos después de escuchar todo esto que ustedes han expuesto. Una pausa.